no se preocupe. Porque Dios es un Dios que merece lo mejor. ¿Quién cree eso? ¿Sí creen que Dios merece lo mejor? Y le damos lo mejor. Del día, de cada hora y de la semana. Es importante. Cuando me dicen, oye, pero ¿por qué todos los días? Bueno, porque gracias a Dios estoy vivo. Gracias a Dios mi familia tiene vida y tiene salud. Amén. Gracias, por eso es primero. Y también porque Jesucristo, cuando nada ni nadie daba nada por nosotros, Él dio todo. Yo estoy muy contento porque cuando veo quién era y veo quién soy, digo, Señor, solamente tú lo pudiste haber hecho, solamente tú. Aleluya. Y así en tu vida. Y mire, esta semana fue nosotros que servimos también a Cristo, vamos a decir, en la evangelización y en la predicación de la palabra. Vivimos también luchas y bien tremendas. Estamos acostumbrados a lidiar con la oposición y la lucha. Es algo que se va ejercitando. Mire, hay dos cosas que pueden pasar cuando sirves a Dios. O te rindes a la presión del diablo y dejas de hacerlo, o te rindes a Cristo y lo sigues haciendo hasta que Él venga o Él te llame. Nada más hay dos. Y pues yo los invito a que si se rinden a Cristo. ¿Ven? Entonces, hay muchas luchas, muchas presiones de todo tipo, igual que a ustedes. Pero como estamos evangelizando, que la evangelización es ir directamente de frente contra las tinieblas, hemos estado predicando que hay dos reinos. El reino de Cristo, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Entonces, cuando evangelizamos, lo que pasa es que estamos invadiendo el terreno de las tinieblas y estamos alcanzando a través de la palabra, de la ayuda del Espíritu Santo y gracias a la obra de Cristo, a muchas personas para recibirlo y cambiar familias, vidas e historias. Y mire que yo decía, Dios, dame una palabra, necesito una palabra que no sea solamente una palabra, sino que sea algo para la iglesia, para los oyentes. Y el Señor me estuvo ministrando toda la semana en decirme que en su reino, diga conmigo, reino, así es, y en Cristo, diga conmigo, en Cristo hay poder. El reino de Dios es un reino poderoso donde se ven milagros y prodigios, sí o sí. Es un reino sobrenatural. ¿Qué entendemos por sobrenatural? Que está sobre lo natural. Está sobre lo natural. Y el cristianismo es sobrenatural. Hay dos formas de vivir el cristianismo. En la religión, diga conmigo, fuchi. No queremos vivir en la religión. La religión, cuando se lleva de acuerdo a lo que Dios quiere, es preciosa. Pero desgraciadamente, pues, la historia, aun cuando la iglesia ha hecho, hablando de instituciones, han hecho muy buenas cosas, las malas han resaltado más que las buenas. Y bueno, más que religiosos, queremos ser hijos. ¿Quién quiere ser hijo? Así es. Y es una dimensión totalmente diferente. Una cosa es el nivel de religiosidad y la otra es la dimensión de hijo. Es totalmente diferente. Y como hijos y como servidores debemos saber que el reino de Dios, lo repito, es sobrenatural
y siempre estás viendo, siempre estamos viendo milagros y prodigios, porque así es el reino. La religión ha querido en sus diferentes formas, ha querido decir no, ya no. Jesús fue lo que fue cuando Él vino, su ministerio fue lo que fue cuando Él estuvo con nosotros, pero ahora ya no. Ahora ya no hay poder, ahora solamente esperamos la venida de Cristo y no hay ni prodigios ni milagros. Increíble, pero hay preciosos hermanos en Cristo que creen eso, que ya no hay. Y yo decía, Dios, pero lo que dice la palabra no es eso, y la experiencia tampoco. Cuando se junta la verdad de la Biblia y la experiencia y coinciden, eso es. Si usted va a la Biblia y desde Génesis hasta Apocalipsis, si usted le quita lo milagroso y los prodigios y el poder de Dios, queda un libro de historia bastante aburrido. Le está quitando el espíritu. Cuando usted le quita el espíritu, ya no hay más que historia. Y les aseguro que quizá uno de los de aquí, en la universidad o en los colegios, todos los años era el mejor en historia de México. ¿Verdad que no? ¿Por qué no? Porque la historia no es muy entretenida. Pero cuando la historia de Dios y el hombre va acompañada de lo que Dios hizo, hace y hará, es maravilloso. Y diciendo, Dios, tú eres un Dios, yo he visto que tú eres un Dios poderoso, yo lo he visto. He visto personas totalmente perdidas siendo salvos, Señor, y los has bendecido grandemente. He visto sanidades, he visto liberaciones. Las he visto, he participado, he estado en los momentos. He obtenido cosas solamente porque Dios es grande y poderoso. He recibido una llamada varias veces de personas que no vienen a la iglesia, que no son cristianos y que me dicen, Dios me dijo que te hablara y te diera esto. ¡Bum! ¿Cómo? Sí. Tú sabes que yo no creo, pero siento así y antes de que me haga cristiano te quería contactar, darte lo que me dijo y ya no quiero volverte a ver. ¿Así? Casi así. Y pues estoy trabajando con ellos para que se vendan a Cristo. Pero ese es un milagro, ¿o no? ¿Sí o no? Es un milagro. Y esta semana que yo estaba meditando la palabra de Dios, en el transcurso de la semana, no recuerdo qué día exactamente, creo que fue el miércoles, miércoles, estábamos en una exposición de mi hija en el colegio y aquí a mi esposa, a la pastora, le vino así como que, le digo yo, le dio el trucutru. Ay, ¿qué me da? Ay. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, se me hace que me está dando taquicardia. Y le dije, no, hombre, no pasa nada. Esperemos a que acabe el evento. Y iba el primer niño de 35 niños, ¿verdad? Dios nos dé fuerza. Pues pasaron el tiempo, ya lo vimos muy bien, fingió muy bien. Salimos, llegamos a la casa, le tomo las pulsaciones, 200. Estamos hablando que dice el doctor que las pulsaciones son 220 menos tu edad, es la pulsación de corazón más fuerte que puedes tener haciendo ejercicio. Como no voy a decir su edad, porque no les gusta, tiene 36, perdón, ay, se me salió, pues estaba de 200, ¿verdad? Y cuando llegó a 200, le volví a tocar y ya no marcó. Cuando no marca un aparato de esos, es porque ya superó lo que puede medir.
Y entonces dije, no te preocupes, yo soy como médico, tengo todo en la casa. Ahorita tengo para tomar la presión eléctrica. Se la puse, error. Otra vez, error. Otra vez, error. Otra vez, error. Dije, la volteo a ver y así como dirían los españoles, como hostia, blanca. Y le dije, ¿sabes qué? Vámonos al hospital, tenemos que ir al hospital. Y me dice, necesitamos primero ir a entregar unos papeles en una notaría. Y entonces dije yo, sí, ahorita vamos. Porque es que hay que entregarlos. ¿De cuánto es la comisión de la casa? No, sí, hay que irlos a entregar. Está de pasada, nada más vamos a entregar los papeles. Y yo, pues por lo pronto, la subí al coche y nos fuimos. En el camino, oramos en la casa y nada, así el corazón que se le veía aquí en la vena, que le salía. Y yo en el carro venía diciendo, Señor, el domingo voy a predicar que eres un Dios poderoso, que abres puertas, que bendices, que cambias familias. Y aquí a un lado son solamente las pulsaciones de su corazón. Tenemos que recordar, que no saben ustedes, es que cada vez que le daba eso, yo le iba al hospital, le ponía una sustancia y como dice el doctor, ¿qué le vas a hacer? Es como un reset del corazón. Ay, mamacita. ¡Pum! Se detiene el corazón una milésima de segundo y arranca otra vez. Y le dije, pues ya no sabemos el procedimiento. Tienes ahí atorados 20,000 pesos. Vamos. Y en el camino yo venía no reclamando a Dios, y venía diciendo, Señor, entonces no voy a poder predicar el poder de Dios. Y luego venía a mi mente, no importa que Dios se manifieste hoy o no, Dios es poderoso. No importa si tú no estás viendo el poder de Dios en tu vida, Él es poderoso. Él hace prodigios y milagros, sí o sí. Él cambia de rumbo a las personas. Ahorita vamos a ver algunos pasajes. Si necesita, les da. Dios es un Dios dador. En el reino de Dios no hay imposibles. Dice su palabra que para el hombre podrá ser imposible muchas cosas, pero para Dios nada es imposible. ¿Qué es imposible para Dios? Nada. El problema es que tenemos una mente muy pequeña y pensamos para lo que nosotros podemos y no lo que Él puede. Y entonces en el camino una vez más, Señor, por favor, regresa, que su corazón ya esté bien. Nada más. Y seguimos. Y luego el aparatito, ¡pum!, empezó a marcar. 150. Todavía no se acaba. 140, 130, 120, 110, 100. Un aplauso a Cristo por eso. Y entonces llegamos a la notaría, digo, pues ya tiene 100, vamos a traer los papeles, la comisión está buena. Llegamos a la notaría, dejamos los papeles y como quiera, le dije al doctor, como quiera voy para allá, aquí te espero. Y en la notaría otra vez, pum, 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 empezó a subir. Y ya, nada más ya no me mortifiqué. Le dije, no pasa nada, esto se te va a pasar. Volvimos a orar cuando salimos, llegamos con el doctor y el doctor me dijo, no tiene nada. Amados hermanos, Dios es poderoso. Y Dios me ministró después de ahí, me decía, así como puedo hacer eso, puedo hacer cualquier cosa. Pídeme y te daré por herencia de las naciones. Pero ¿sabe qué? Nosotros le pedimos, ayúdame para pagar el recibo, hombre. La luz ahora llegó de 7,000 pesos, ayúdame. La calefacción de invierno. Y el Señor dice, no, pídeme, pero pídeme en grande. A veces no podemos pedir en grande. No sabemos. Entonces,
más que pedir, tenemos que reconocer. La pregunta es, ¿cómo puedo experimentar el poder de Dios, esos milagros y esos prodigios? ¿Cómo puedo hacerlo? Dios le gusta hacerlo. Le gusta hacerlo primeramente en sus hijos. ¿Quién de aquí es hijo de Dios? Dice la palabra de Dios que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Y sabe qué? Que el sol salga, por decirlo de alguna manera, es un milagro. Es un milagro que se repite todos los días, tremendamente. El equilibrio del universo es increíble. Si Dios puede tener ese equilibrio y puede tener esa manifestación tan poderosa, ¿qué no puede hacer por ti o por mí? A Dios le gusta manifestar su poder a sus hijos, pero también a sus hijos que tienen deseos y propósitos correctos. Es muy importante eso. Dice la palabra, pedís y no recibís porque pedís mal, porque piden para sus propios deleites y sus concupiscencias. ¿Por qué el Señor no está manifestando el poder? Dice Dios, porque pides por tus deseos solamente. Pero soy poderoso. Yo soy poderoso. Decían cuando había mucha controversia porque conocían a Jesús, ¿verdad? Donde andaba, dice Juan 7 del 28 al 31. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó, es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco porque provengo de él y él me envió a ustedes. Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado su momento. Dice la palabra, de las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. ¿Quién cree en él? Amén. Después de todo decían, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? Se preguntaban ellos, viendo de frente el poder de Dios, ¿acaso va a venir alguien que haga cosas más maravillosas? Y por eso muchos creyeron en él, por su poder. Lo que es atractivo del reino de Dios, que es Cristo, es lo más atractivo que hay, y su Espíritu Santo es la manifestación de Él en nuestras vidas, amado hermano. Así es, que cuando tenemos necesidad, vámonos a lo más básico, a la necesidad económica. ¿Quién ha tenido necesidad económica? Creo que todos hemos tenido necesidad, o tenemos. En algunos, no se preocupe, Dios es poderoso, muy poderoso, muy poderoso. Dice la palabra de Dios que un día Jesús andaba predicando como lo hacía habitualmente. Y dice su palabra que una multitud comenzó a seguirlo. Jesús siempre fue de multitudes. A veces decimos, no, Jesús tuvo una iglesia muy pequeña. No es cierto, Jesús lo seguían multitudes y lo siguen multitudes. Amén, siempre. Y Jesucristo andaba predicando y después de un tiempo llegaron los apóstoles ahí y le dijeron, oye Jesús, maestro, despide a la multitud porque ya tienen unos días que nos están siguiendo. Y pues no han comido. Y Jesús les dijo, denles de comer ustedes. Entonces conocemos la historia. No tenemos para darle de comer. ¿Qué es lo que tienen?
tenemos estos peces y estos panes, solamente poquitos, pero es una multitud, Señor, que hay. No te preocupes, tráiganmelos. Díganle a la gente que se siente. Dice la palabra que partió el pan, partió los peces, dio gracias a Dios y repartieron a todos y sobraron, dice aquí está, 5, dice, luego les dijo a la gente que se sentaran sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, miró hacia el cielo y los bendijo. Aleluya. La nube de su gloria. Wow. Un aplauso al Señor. Para que vea lo que se siente, dicen los músicos. La nube de su gloria. Eso no es normal, ¿eh? Luego volteé, Samuelito. Alguien, Sarita, alguien agarró la cosa esa. Dice la palabra, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron. ¿Cuánto comieron? Me gusta mucho el humito. Perdónenme, pero me gusta. ¿Sabe por qué me gusta? Una vez entré a mi cuarto de oración y así se veía. Y no tengo una maquinita de esas. Y desde ahí me quedó muy grabado esa imagen. Entonces la pongo y digo, bueno, si no, la fingimos. Un acto profético. Todos comieron cuanto quisieron, dice en Mateo 14, 20. Cuando Dios toma tus recursos, dame esto, ten. No trae nada todavía. Sí, no. Así, échalo. Cuando Jesús toma lo tuyo, lo que tú dices tuyo, lo poquito, Él es capaz de transformarlo para que tengas cuanto quieras y necesites. El Dios que hizo los cielos y la tierra, amados hermanos, que dijo que sea la luz, el Dios que abrió el mar en dos, gloria a Cristo, es el Dios que tú puedes clamar y con lo poquito que tú tienes puede hacerlo mucho, aleluya. Y donde faltaba, Él puede hacer que no falte. Ese es el Dios que yo tengo y que tú tienes. Ese es el Dios de la Biblia. Que tiene compasión, dice la palabra que los veía como ovejas sin pastor, que necesitaban. Él los alimentó con poquito y lo hizo mucho. Dios me pone en mi corazón, yo soy capaz de tomar lo poquito que tú tienes y hacerlo mucho, pero no pasa porque no lo crees. Señor, de veras que lo creo. Sí lo creo, Señor. Y Dios me ministraba, y no es de decir lo que lo creo. No, es de solamente decirlo. No es de repetirlo y repetirlo tantas veces hasta que me lo crea. No, es algo que nace desde adentro del corazón que hace que eso suceda. Que Dios tome y lo haga. Señor, pero ¿cómo? Tú quieres. Yo quiero, tú puedes, yo necesito. ¿Qué falta? Que me creas. Que dejes de poner tus ojos en las herramientas de cómo te voy a proveer y pongas tus ojos en la fuente que soy yo. Decía un hombre de Dios
que todo lo que tenemos alrededor es un recurso. Todo, el aire, el agua, los bienes, la comida, los negocios, todo. Y la fuente de todo eso, diga conmigo, es Dios. Así es. Dice este hombre, cuando fallan los recursos, ve a la fuente. Digo yo, no esperes a que fallen los recursos, permanece en la fuente. Permanece en la fuente. No conozco una persona que haya permanecido como Dios dice que debo permanecer, que no haya sido beneficiado poderosamente. La gente se molesta porque predicas un evangelio donde puedes ser bendecido. Jesucristo se la pasaba bendiciendo. ¿Cuánto costaría ahorita alimentar a tantas personas? Dice la palabra que unos 5,000 hombres se alimentaron. Además de las mujeres y de los niños. ¿Cuánto le gusta ahorita en recursos materiales? En dinero, en pesos. ¿Cuánto le gusta a usted para alimentar? ¿Qué le gusta? Que haya ido, vamos a decir que son 5,000 hombres y que hayan venido la mitad de mujeres. Vamos a decir, pero yo creo que había más mujeres, siempre hay más mujeres. ¿Sí? ¿Siempre hay más mujeres en las cosas de Dios o no? ¿Sí? ¿Siempre? Un aplauso a las mujeres, gracias a Dios. Y vamos a creer que con un chamaquín, que tenían como 12, ¿verdad? Pero vamos a decir que con uno, ¿cuántos van? ¿Cuántos? 5,000, 15,000. ¿Cuánto costaría un pachangón para dejar a todos comidos hasta cuanto quisieron? De 15,000 personas. ¿A cuánto el kilo de pescado? ¿Quién googlea ahí? Kilo de pescado. De pescado del bueno, del que trajo Cristo, ¿ah? Sin espina, puro pescado sin espina. No robarlo, no. No del bigotón, como el pez gato para caldo, no. Pescado con filete sin espina. ¿Cuánto le gusta? No sé, es que casi no como pescado. 100. 200. El kilo. 100 pesos por persona. Pues dice aquí, todos comieron cuanto quisieron. Algunos, estoy a dieta. No, poquito. ¿Quieres más? Así que rugiendo la tripa. No, estoy bien, ya llené. Bueno, un panecito, ya llevas 4 panes, hijito. Mejor come pescado. Es que el pescado como que no me gusta. Y el pan sí, ¿verdad? Qué rico es el pan, qué bárbaro. El Señor les dio pan y pescados. Porque es lo que había. Si hubiera habido chicharrones de las Ramos, hubiera multiplicado los chicharrones de las Ramos. Pero no había ni chicharrones ni carnecilla de Ramos. Había pescados y pan. ¿Sí? ¿No? Pero hoy puedes multiplicar los chicharrones de tu casa. Dios tiene esa capacidad. ¿Cuánto nos gusta? 100. ¿Quién es numérico? 1,500,000. 1,500,000. Va. Ahí. Todos comieron y sobraron unas canastas para llevar, que los discípulos se les olvidaron, las dejaron. Es tremendo. Maravilloso, ¿no? Esto no es filosofía, esto no es un cuento, esto es lo que hizo Jesucristo en un tiempo de la historia hace más de 2000 años. Una multitud que tenía sed, hambre, que tenía 2 días, 3 días de seguirlo a donde te fuera, Señor. Y nadie le pidió. Él tuvo compasión. Hoy tienes un Dios
que sigue teniendo compasión. Así es. Diga amén. Amado hermano, despierte. Gócese. Es un Dios que puede hacerlo. ¿Qué tienes en casa? No puedo adelantar la predicación del próximo domingo, mejor no. Pero Dios es capaz de hacer esto. Hoy también, en tu trabajo. Decía una persona, pero yo que soy un empleado, un aplauso por los empleados, gracias a Dios. Qué bueno porque tenemos trabajo, ¿verdad? Decía esta persona, pero yo gano tanto, ¿cómo no es posible que pueda cambiar esto? Yo estoy bajo una nómina. El puesto más alto que puedo alcanzar es este puesto quizá, y puedo ganar a lo mucho esto, pero yo no es que quiera, necesito mucho más. Desde la pregunta ya estamos limitando a Dios. Es que ¿cómo? ¿Cómo lo hizo Dios para multiplicar 200 pesos de panes y pescados en 1,5 millones? De la misma manera, no preguntes, ¿y cómo le vas a hacer? ¿Qué te importa? ¿Te importa cómo o que lo va a hacer? Así es, que lo vas. Señor, yo no sé cómo, pero yo sé que tú tienes el poder para hacerlo. Tú sabes que no es que quiero, es que necesitamos, Señor, que lo hagas. Y Él lo hace. En las finanzas, Él lo hace. Que después nosotros diezmemos y ofrendamos, gloria a Dios. Sí, también, hay que hacerlo. Pero sin hacerlo, Él lo hace. Y luego ya venimos en ese agradecimiento, decir, Señor, tú lo hiciste. ¿Cómo no, verdad? Tú lo hiciste, es evidente. Jesucristo todavía manifiesta el poder, amados hermanos, según Lucas 18 en adelante, 18 del 35 al 43, no voy a leerlo todo. Sigue sanando. ¿Qué necesitas? Finanzas. Dios puede suplirlas, pero debes de creerlo. Debes de vivirlo. Debes unir tu necesidad a un propósito eterno. Señor, las necesito. Pero yo no solamente para cubrir mis cosas y mis gastos, sino para tus propósitos primeramente. Y Dios lo hace. ¿Qué necesitas? Salud. Dice la palabra, cuando el Señor, dice, cuando Jesús oyó, andaba. Permítame imaginar. Llegó una persona con un ciego y se sentó y le dijo, oye, ¿conoces de Jesús? No. ¿Quién es Jesús? No sabes. Anda por todos lados sanando, liberando, limpiando leprosos. ¿De veras? ¿Jesús qué? Dicen que es un Jesús. Le dicen Jesús de Nazaret. Ah, muy bien. Y se paró la persona y se fue. Y estaba un día ese cieguito ahí. Dice la palabra que oyó mucho ruido de multitud de gente que pasaba preguntando ¿qué sucedía? Le dijeron, Jesús de Nazaret pasaba por ahí. Entonces comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía, cállate, mendigo, porque era una persona que estaba en el camino. Y dice que la gente lo quería callar, pero él volvía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué precioso es cuando somos capaces de que nada nos calle a nuestro clamor a Jesucristo.
ni la prisa y el trabajo, ni el mundo, ni los amigos. No, nosotros, por más que todo el sistema nos dice, cállate, yo grito más, Señor, ten misericordia de nosotros. Dice que Jesús oyó ese grito, se detuvo, ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, le dijo, quiero ver. Jesús le dijo, bien, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Dice que al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa y adoraba a Dios. Apláudele a Cristo porque Él es el mismo. Podemos tener un tiempo que podemos estar pasando una situación de salud que tenga ya tiempo, pero yo te voy a decir una cosa. Jesucristo tiene el poder de sanarte. Sí, sí lo tiene, y Jesucristo lo sigue haciendo, y muy probablemente lo va a hacer en tu vida. Eso es lo que debes de creer. En eso te debes de mantener hasta que Él venga o hasta que te llame. Sea lo que sea, te debes mantener en eso, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Él tiene el poder. Yo lo experimenté esta semana. No tengo nada de especial más que tú. Nada. Que todos los días le busque no hace que Dios pueda atender más rápido a mis cosas que a las tuyas. No. Dios tiene misericordia. Créelo. En su reino hay poder. 3. Jesucristo sigue trayendo libertad. Sigue trayendo libertad. Dice la palabra de Dios que Jesucristo fue al templo, fue a la sinagoga. Imagínese que usted llegue a la iglesia. Así dice. Le voy a contar la historia, versión Centro de Vida. Llega aquí a la iglesia usted bien contento un domingo. Estamos todos aquí predicando la palabra y de repente Marcia trae un invitado, llega, o Vanesita, o aquí Humberto, o alguien trae un invitado, y en el culto estamos predicando, se manifiesta, ¡tú cállate! Alguien endemoniado, así le pasó. Dice la palabra que de pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un demonio, poseído por un espíritu maligno, comenzó a gritar. Ay, no me asuste, ¿quién tosió? ¿No? Dije, ya empezó. Sebastián, agárralo. Recuerdo la primera vez que hicimos un servicio, Sebastián y un servidor, en un departamento que tenía. Qué inocentes éramos, pero eso a Dios le gustaba. Preparamos hasta cuarto de liberación. ¿Sí? Y si patalea y si tira, aquí lo amarramos. Pensábamos que una persona que iba a ir se iba a enchamucar. Yo le pego así y tú le... bote de aceite en la cabeza. Que se libere. Nada, fueron como 5 nada más. Y nadie recibió a Cristo, ¿sabes? Pero la fe, ¿verdad? Seguro que hubo gente que se liberó, de esos 5 o 6 que fueron. Entonces, de repente puede pasar, ha pasado, no así exactamente, pero ha pasado. Y entonces la persona se empieza a liberar y empieza a decir de cosas. Dice la palabra que Jesús dijo, cállate. Lo interrumpió Jesús y le ordenó, sal de ese hombre. Dice que en ese momento el espíritu soltó un alarido, dio convulsiones al hombre y luego salió de él.
eso lo sigue haciendo Dios. Eso lo hemos seguido experimentando nosotros. Cuando predicamos el Evangelio, cuando hemos andado en casas, aquí en la iglesia lo ha hecho, aquí el Señor sigue trayendo libertad. A veces es personas que están con eso adentro y a veces es que son personas que tienen una influencia de algo desde afuera hacia adentro. Hay personas que le abrimos nuestro corazón al dolor, a la envidia, a los celos, al miedo, al odio, a la falta de perdón. Tremendo la falta de perdón. La verdad es una puerta muy grande para el diablo. Si usted tiene a gente que no ha perdonado, yo sé lo que es batallar con eso, como persona. Lo sé. Pero es una puerta muy, muy grande para que el enemigo obre en tu vida. Perdona. Perdona. No guardes rencor. No dejes que una raíz de amargura te perjudique. Perdona. Y a veces todos esos sentimientos generan que tengamos una influencia demoníaca en nuestras vidas. Bueno, debes saber, Jesucristo tiene poder para traer libertad. Todavía. Un aplauso a Cristo por eso. Karencita, ¿nos ayudas, por favor? Me estoy yendo, amado hermano, con las cosas con ejemplos bíblicos fuertes. Provisión en gran manera, sanidad completa, libertad completa. La palabra de Dios. Iban los discípulos con Jesús en una barquita y que se levantó una tormenta. Los discípulos estaban asustados. ¡Ay, se va a hundir! Jesucristo los reprende a ellos y les dice: hombres de poca fe. Dice la palabra de Dios que Jesucristo reprendió los vientos. Dice: entonces se levantó y reprendió los vientos, dice en el 26 de Mateo 8, 26. Y reprendió el viento y a las olas. De repente hubo una gran bonanza. Cuando Dios me traía todos estos versos, Dios me ponía, decía: ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Que no pueda yo. ¿Cuál es? Finanzas. Salud. Opresión espiritual. ¿Cuál es? El tiempo. Frío, calor. ¿Cuál es tu problema? Yo sigo siendo Dios, ponía Jesús en mi corazón. Yo sigo siendo el mismo, según Hebreos 13:8. Yo sigo siendo el mismo. Él quiere que lo experimentes, Humberto. Él quiere hacer lo equivalente de abrir el mar en dos en tu vida. Y que verdaderamente la gente pueda decir: pero ¿cómo es posible que tú, Alan, tú? No, yo no, digas: fue mi Señor Jesucristo. Para mí fue imposible todo el tiempo. Pero lo único que hice fue creer. Me aferré, me tomé del Señor. Persistí, insistí.
Reprendí todo pensamiento contrario y lo llevé cautivo a Cristo. Vamos a cortar la transmisión. Dios quiere hacer